Vamos a introducir el tema de la geometría analítica con un nuevo elemento matemático, un nuevo objeto matemático, que son los vectores. Los vectores representan magnitudes vectoriales, en realidad, que pueden ser fuerzas, velocidades, aceleraciones y, sobre todo, lo que vamos a estudiar más en nuestro caso, que va a ser posiciones. Ya sabéis que magnitudes vectoriales son aquellas que necesitan, aparte de un valor, por ejemplo, en el caso de las fuerzas en Newton, pero necesitan también, para estar perfectamente determinadas, una dirección y un sentido. Ahora vemos esto un poquito más en detalle. Para empezar, vamos a entender un vector simplemente como un segmento orientado, que se dice, con una cierta longitud, con con un cierto ángulo con respecto a la horizontal y con un cierto sentido, es decir, la flecha va a estar mirando para allá o para acá, la flecha determina el sentido, ¿de acuerdo? Entonces hablamos de módulo o magnitud cuando hablamos de la longitud, hablamos de argumento cuando hablamos del ángulo de la inclinación que tiene ese vector y hablamos de sentido cuando decimos si va hacia un lado o hacia otro lado de esa dirección. Cuidado aquí porque es muy fácil equivocarse. Una cosa es la dirección va a ser la recta sobre la que se va a poner el vector, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar esa recta y ese vector, que lo vamos a llamar U, por ejemplo, con una flechita arriba, ya veréis ahora por qué. Bueno, pues la dirección es la recta sobre la que se apoya ese vector. Eso es la dirección, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con el ángulo que forma con la horizontal. La dirección es una recta. Y sin embargo, el sentido es simplemente si va hacia allá o hacia allá. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir el sentido. Una cosa es la dirección, otra cosa es el sentido. El sentido solo puede ser o hacia un lado o hacia el otro. Y la dirección puede tener pues el ángulo que sea. Bueno, pues cuando esto lo trasladamos a nuestro eje de coordenadas X e Y, ¿de acuerdo? Este va a ser el eje X y este el eje, evidentemente, pues las cosas se empiezan a poner interesantes y vamos a poder hacer ciertas operaciones y medir de cierta manera los vectores. Para ello vamos a empezar definiendo dos puntos, ese punto A y un punto B, por ejemplo, este. Y vamos a ver qué coordenadas tiene. Todos sabemos calcular las coordenadas, ¿verdad? No creo que haya mucho problema con eso. Si veis, el vector A tiene de coordenadas 2, 5. Y el punto B tiene de coordenadas 8, 8. Bueno, pues entre esos dos puntos, que son fijos, A y B, tienen sus coordenadas fijas, pues vamos a definir un vector entre ellos, que va desde A hasta B. Y lo que tenemos es el vector AB. Y se le pone una flechita encima del nombre AB. Y ese va a ser nuestro vector fijo. Es un vector fijo. ¿Por qué fijo? Porque está entre A y B, que son dos puntos. Luego veremos que hay una serie de vectores que no son fijos, son libres, pero ya los llamaremos de otra manera y los veremos un poquito más adelante. Ese vector AB nos lo vamos a traer un poquito más para acá para analizarlo un poquito más en detalle. Vamos a hacerlo un poquito más grande, ¿de acuerdo? Y vamos a analizar. Ves que tiene un módulo, ¿vale? Como habíamos hablado, tiene un módulo que es esta dimensión en la distancia que hay desde aquí, desde el punto A hasta el punto B. Es el módulo de ese vector. Tiene una dirección que también es esta. Ahora voy a dibujar la dirección, que es la recta sobre la que se apoya, es decir, esta recta. ¿De acuerdo? Esa recta sería la dirección. Y como sabéis, lo marca pues hacia allá. Es la flechita que tiene al final del segmento. Pero tiene también otros elementos que tenemos que estudiar y que son fundamentales, que dependen de las coordenadas de los puntos del que parte y al que llega. ¿Y qué es esto? ¿Veis que parte del punto 2, 5 y que se va dirigiendo horizontalmente hasta aquí y verticalmente hasta aquí? Fijaos, ahí se forma un triángulo rectángulo y si os dais cuenta, vamos a llamar las componentes del vector, lo vamos a pintar así, las componentes del vector o coordenadas del vector también se les dice, ¿de acuerdo? Va a ser la distancia vertical y horizontal que recorre, o mejor dicho, horizontal primero, que es la X, y vertical después. Si os fijáis, ¿cuántos pasitos hacia la derecha vamos? O sea, ¿cuál sería la coordenada o la componente horizontal del vector? Pues 1, evidentemente me pongo en el punto de partida en A y hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues realmente va a tener como componente 6 y como componente vertical
vamos a ver desde dónde hasta dónde va. Como componente vertical, si os dais cuenta, parte de aquí y llega hasta aquí. Verticalmente, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ha recorrido esta distancia, ¿no? En el vector, desde el punto este hasta aquí. Digo verticalmente, habrá ido 1, 2 y 3. Vale, pues ponemos ahí componente vertical 3. Y ahí tenemos nuestras componentes, es decir, la componente X es 6, la componente Y es 3. Fijaos la relación que existe entre las coordenadas del punto A y punto B con las coordenadas del vector AB. Evidentemente, la coordenada X, por ejemplo, del vector AB, depende de la coordenada X del punto inicial y del punto final, de S2 y S8. De hecho, lo que decimos es desde 2, porque está a una distancia 2, esta es la coordenada X del punto A, de distancia 2 hasta distancia 8, ¿cuánto hay? Pues 6, como pueden decir aquí, es una resta, ¿verdad? Y de la coordenada 5, que es esta vertical del punto A, hasta la coordenada 8, que está aquí, ¿qué distancia vertical recorremos? Pues la diferencia entre 8 y 5. ¿Vais viendo un poco la situación? La escribo. Fijaos, aquí os he escrito las coordenadas de A y B y las coordenadas del vector entre ellos. Y si os dais cuenta, pues lo que hemos dicho antes, desde 2 hasta 8, ¿cuánto recorre el vector AB? Pues 6. Pues lo ponemos 6. Y verticalmente, desde 5 hasta 8, ¿cuánto queda? Pues ¿cuánto recorre desde uno hasta el otro? Pues la resta entre ambos, pues 8 menos 5, 3. Y ahí coincide todo, ¿os dais cuenta? Vamos con otro ejemplito. Fijaos estos dos puntos CD, que ni siquiera voy a dibujar, lo voy a dibujar luego a posteriori, pero son dos puntos con sus coordenadas correspondientes. ¿Cuánto valdría en sus componentes el vector CD? Pues hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Antes hacíamos 8 menos 2, 6. 8 menos 5, 3. Pues vamos a hacer exactamente igual en este caso. 7 menos 2, o dicho de otra forma, desde 5 hasta 7, ¿cuánto recorre horizontalmente? Pues 2. Y verticalmente, desde menos 1 hasta 3, es decir, 3 menos menos 1, sería un total de 4. Si esto del ningún número negativo no queda claro, vamos a dibujar esos puntos CD. El punto C es este punto, el 5 menos 1. Y el punto D es el 7, 3, que es este punto de aquí, es el punto D. ¿Cuál sería el vector entre ellos? Ese vector sería C, D. Y si os fijáis, ¿qué componentes tiene? Pues tiene 2 horizontalmente y 1, 2, 3, 4 verticalmente. ¿De acuerdo? Esto vale 4 y esto vale 2. ¿Se os dais cuenta? ¿De acuerdo? Pues vamos a limpiar esto un poquito y os enseño cómo se calcula el módulo, o sea, la distancia o lo que mide el vector, y el ángulo, que también sabemos hacerlo, ya veréis. Nos fijamos en el vector que tenemos aquí. Y si os dais cuenta, contando con sus componentes, forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Con una hipotenusa, unos catetos y un cierto ángulo que vamos a llamar ese ángulo alfa. Ahora veréis por qué. Bueno, pues decíamos que el módulo de ese vector es la distancia desde aquí hasta aquí, es decir, la medida de esa hipotenusa. Y si os dais cuenta, conozco yo los catetos son precisamente cada una de las dos componentes del vector, es decir, que esto vale 6 y esto vale 3, con lo cual el módulo, que por cierto se pone entre barras verticales, el módulo de AB será igual a lo que valga o lo que mida la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, que lo sabemos calcular. Es realmente la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 3 al cuadrado, donde esos dos valores son las componentes del vector. Y el argumento alfa, bueno, por cierto, esto sale pues raíz de 45, lo que valga, que me da igual, ¿de acuerdo? Y el argumento de alfa, ¿cuánto vale alfa? Pues si nos volvemos a lo que conocemos ya de trigonometría, fijaos que es de este ángulo alfa, que tenemos un triángulo rectángulo y sabemos los catetos. ¿Cuál era la razón trigonométrica que me daba con la que puedo calcular ese ángulo? Pues si os dais cuenta puedo calcular la tangente, con lo cual ese argumento, ese ángulo, será igual al arco tangente de 3 partido por 6, que atizando a la calculadora salen 26,6 grados. Y con eso hemos calculado tanto la distancia entre A y B como el ángulo que forma ese vector. Haré un vídeo ahora con un par de ejemplitos para que se vea esto más claro para el que lo necesite, ¿de acuerdo?